Buenos días, doctor Juliano Pascual Niña Segovia, quien le saluda el alumna Maldonado Torres Rosalvira del Instituto Daniel Alcides Carrión. Estoy estudiando en el quinto ciclo de técnica en farmacia. Estoy agradecida por tener que compartir mi proyecto de investigación, cuyo título es Efecto comparativo de manejo analgésico entre el tramadol y el paracetamol de forma oral durante posoperatorio de cesárea en el Hospital Nacional Hipólito Yrigoyen en este año 2023. Tenemos la introducción. Empezaré este trabajo de investigación dando a conocer lo que los medicamentos estudiados en el presente trabajo, los cuales son el tramadol y el paracetamol. El tramadol se usa para aliviar el dolor moderado a moderadamente intenso en adultos y niños mayores de 12 años. Las tabletas de acción prolongada en las cápsulas de tramadol solo las usan las personas que necesiten el medicamento para aliviar el dolor todo el tiempo. El tramadol pertenece a una de las clases de medicamentos llamados analgésicos, opioides, narcóticos. Su acción consiste también en cambiar la manera en que el cerebro y el sistema nervioso respondan al dolor. También tenemos el paracetamol, también conocido como acetaminofén o acetaminofeno o acetilminofenol. Es un fármaco con propiedades analgésicas, antipiréticas, utilizando principalmente para tratar la fiebre, el dolor leve y moderado. Aunque su eficacia y el alivio de la fiebre en niños no está clara, la dependencia excesiva de la monoterapia con opioides en el manejo del dolor continúa presentando un riesgo para la salud de los pacientes y aumenta los costos de atención médica como resultado de eventos adversos prevenibles. Acá tenemos también la investigación realizada en antecedentes internacionales. ¿A eso qué quiere decir? Se refiere que hemos hecho la investigación para hacer nuestro proyecto, hemos hecho la investigación sobre 5 años anteriores de lo que se ha publicado en los artículos. De ahí hemos cogido para hacer nuestro proyecto de investigación sobre el tramadol y el paracetamol. Acá tenemos también algunos de lo que hemos cogido internacionales. Tenemos a Fioretti Díaz Gerardo, que es del 2018, en su investigación estudio de la interacción entre el paracetamol y el tramadol en el dolor experimental, que terminó en la Universidad de Chile, que es en el país de Chile. Tenemos también aquí Cobos Tobar, Juana Karina, que fue en el año 2019, en su investigación efectos colaterales del tramadol versus paracetamol durante la labor de parto en gestantes, atendidas en el Hospital Especialidades José Carrasco Arteaga, periodo del año 2014 al año 2019, que fue en el país de Cuenca, en el Ecuador. También tenemos la investigación realizadas nacionales, son nuestros antecedentes nacionales que son hechos aquí en nuestro propio país. También tenemos aquí el autor de Pinedo Lozano, José Guillermo, que fue en el año 22, que nos aportó su investigación de efectividad analgésica de metamizol para más tramadol versus tramadol más ketoprofeno en pacientes con parto por cesárea. Fue en el año 2022. También tenemos a Chávez Cubas Noelia Caterine en el año 2015. En su investigación, eficacia de paracetamol, tramadol, naproxeno sódico en el manejo de dolor posoperatorio en pacientes sometidos a cirugías de tercera molares retenidas. Tenemos otro autor también, Gil Moreno Diana, que fue en el año 2019 en su investigación.
prevalencia del uso de antiinflamatorios no esteroideos en la población del pueblo joven La Victoria. Eso fue en Chimbote. También tenemos aquí efectos comparativos del manejo analgésico y posoperatorio de cesárea. Tenemos el efecto comparativo del manejo que es analgésico, que es la variable independiente, y el posoperatorio de cesárea, que es la variable dependiente. Ese es el problema general. ¿Cuál es la diferencia entre el manejo inicial analgésico entre el tramadol y paracetamol? De forma oral durante el posoperatorio de la cesárea en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2023. Pero tenemos aquí el problema específico. El problema específico se refiere, de acuerdo a cómo uno haga la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la automedicación entre el tramadol y el paracetamol de forma oral durante el posoperatorio necesario en el Hospital Hipólito Unanue 2023? Tenemos el otro problema específico. 2. ¿Cuál es la diferencia entre el nivel de conocimiento de efectos entre el tramadol y paracetamol de forma oral durante posoperatorio de cesárea en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2023? Tenemos el tercer problema específico. ¿Cuál es la diferencia entre predisposición del uso entre el tramadol y paracetamol de forma oral durante el postoperatorio de cesárea en el Hospital Nacional Hipólito? Tenemos el objetivo general. El, el efecto comparativo del manejo analgésico y postoperatorio de cesárea. El efecto comparativo del manejo analgésico, que es nuestra variable independiente, y el postoperatorio de cesárea, que es la variable dependiente. Objetivo general. Determinar la diferencia entre el manejo inicial analgésico entre el tramadol y paracetamol de forma oral durante el postoperatorio de cesárea en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2023. Tenemos el objetivo específico. Primer objetivo específico. Determinar la diferencia entre la automedicación entre el tramadol y paracetamol de forma oral durante el postoperatorio de cesárea en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2021. Segundo objetivo específico. Determinar la diferencia en el nivel de conocimiento de efecto entre el tramadol y paracetamol de forma oral durante el postoperatorio de cesárea en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. El objetivo específico número 3. Determinar la diferencia entre la predisposición del uso entre el tramadol y paracetamol de forma oral durante el postoperatorio de cesárea en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Hipótesis general. Tenemos la hipótesis general. Efecto comparativo del manejo analgésico y postoperatorio. El efecto comparativo del manejo analgésico es la variable independiente y el postoperatorio de cesárea la variable dependiente. La diferencia entre el manejo inicial analgésico entre tramadol y paracetamol de forma oral durante el postoperatorio de cesárea en el Hospital Hipólito Unanue en el año 2023. Tenemos la hipótesis específica. La diferencia entre la automedicación entre el tramadol y paracetamol de forma oral durante el postoperatorio de cesárea en el Hospital Nacional Unanue en el año 2023. La, la hipótesis específica 2. La diferencia entre el nivel de conocimiento de efectos entre el tramadol y paracetamol de forma oral durante el postoperatorio de cesárea en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. La hipótesis específica número 3 es la diferencia entre la predisposición del uso entre el tramadol y paracetamol de forma oral durante el postoperatorio de cesárea en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2023. Tenemos ahí metodología del estudio. La metodología
Tenemos dos, que es nivel de investigación y tipo de investigación. En el nivel de investigación tenemos que es básico, porque se busca conocer la relación existente entre la variable de estudio. Tenemos también aplicado, porque se busca optimizar en base a los resultados los niveles del rendimiento académico. En tipo de investigación tenemos el descriptivo, porque permitió medir las variables del estudio para describirla en los términos deseados. La correlacional, porque permitió medir el grado de relación que existió entre las variables del estudio. La variable 1 en efecto comparativo del manejo analgésico. Tenemos indicadores: la evaluación, disminución del dolor y anestesia. Variable 2, postoperatorio de cesárea, tenemos en nuestros indicadores descanso, mejoramiento en salud y monitoreo. Eso se refiere a la paciente. Tenemos aquí también que es tratamiento estadístico. En nivel descriptivo tenemos dos grupos: nivel descriptivo y nivel referencial. En el nivel descriptivo tenemos las frecuencias, tenemos los porcentajes, determinar, y niveles de predominantes de las variables. En nivel referencial tenemos estadística, paramétrica y variables cualitativas de una escala nominal. En el cuadro 1 tenemos el nivel de percepción de la automedicación. Eso quiere decir esta interpretación de nuestro cuadro, los resultados obtenidos que permiten evidenciar el 65% de los sujetos encuestados. Es la encuesta que hicimos sobre la automedicación. Tenemos ahí que algunas veces es el 27%, usualmente el 62,5% y siempre el 10,5%, y totales que nos suma al 100% de nuestro porcentaje. En el cuadro número 2 tenemos nuestra figura. Nivel de percepción de conocimiento de efectos. Eso, como vemos en nuestro cuadro, que algunas veces es el 27%, usualmente es el 62,5% y siempre es el 10,5%. Y sumando totales el 100%. Esos son los resultados obtenidos que permiten evidenciar que el 75% de los sujetos encuestados considera usualmente en lo que respecta a su percepción sobre el nivel de conocimiento de efectos, seguido por el 27,5% que indica siempre observándose un 2% de considerar algunas veces. Cuadro número 3, nivel de presentación de conocimiento en la predisposición del uso. Como tenemos algunas veces ahí, que es el 16,5%, usualmente que es el 80,5%, siempre el 3%, que suma un total de 100%. En la interpretación, los resultados obtenidos que permiten evidenciar el 85% de los considera usualmente en los que respecta a su presentación sobre la predisposición del uso, seguido en el 16,5% que considera algunas veces, observándose que expresa siempre. En el cuadro número 4 tenemos el resultado de investigación, que es el nivel de percepción de postoperatorio necesario. Como tenemos ahí en nuestra tabla, tenemos el rango, la frecuencia válido. En alto tenemos el 36 y eso suma una validez del 30%. Tenemos en medio 81, que es en frecuencia, y en válido es el 67,5. En rango bajo tenemos en frecuencia el 3 y en el válido suma el 2,5%. Total nos arroja el 120 en frecuencia y en válido nos arroja 100,0%. Ahí tenemos aquí la tabla también, la figura para guiarnos en que tenemos en alto porcentaje es el 30%, en medio es el 67,5% y bajo es el 2,5%, en total que suma un total de 100%. Resultados también siguiéndolo con la investigación al rango recepción de descanso, eso se refiere.
la paciente. Rango alto, que la frecuencia tenemos el 48%. En el rango medio tenemos el 67%. En el rango bajo tenemos el 5%. Total, que suma de 120. Y en válido tenemos el 100%, 0,0. En recepción de mejoramiento en salud, rango alto tenemos en frecuencia el 25%, en válido el 20,8%. En rango tenemos en medio el 81% y en válido tenemos el 67,5%. En rango bajo tenemos el 14% y en el válido tenemos el 11,7%. En el cuadro de recepción de monitoreo tenemos el rango. Vamos a ver los cuadros de amarillo son los más resaltados que tenemos. Acá tenemos en el rango medio, medio 73 y en válido tenemos el 68%. Nivel inferencial, verificación de la hipótesis específica. En primer lugar tenemos el planteamiento de la hipótesis, que se refiere a estadística. Hipótesis 1. La hipótesis nula. No existe relación significativa entre el efecto comparativo del manejo analgésico y posoperatorio de cesárea. En la hipótesis alternativa 1. Existe la relación significativa entre el efecto comparativo del manejo analgésico y posoperatorio de cesárea. 2. Nivel de asignación. Tipo de prueba de estadística se escoge de Pearson. Según Pearson, la correlación es significativa al efecto comparativo del manejo analgésico y el postoperatorio de cesárea a nivel 0,5 bilateral. Dado que el valor encontrado el 0,48%, podemos deducir que existe una correlación alta en el efecto comparativo del manejo analgésico en el postoperatorio de cesárea. Hipótesis específica. Verificación de la hipótesis. Planteamiento de la hipótesis estadística. En la hipótesis nula tenemos, no existe la relación significativa entre el efecto comparativo del manejo analgésico y la automedicación. Hipótesis alternativa, existe relación significativa entre el efecto comparativo del manejo analgésico y la automedicación. Tipos de pruebas estadísticas. Se escoge a Pearson en el efecto comparativo de manejo analgésico y en la correlación significativa bilateral. Dado que el valor de hipótesis específica 2. Verificación de la hipótesis, el planteamiento de la hipótesis estadística. Hipótesis nula. No existe relación significativa entre el efecto comparativo del manejo analgésico y el nivel de conocimiento efectivo. Hipótesis alternativa. Existe relación significativa entre el efecto comparativo del manejo analgésico y el nivel de conocimiento. El tipo de prueba de estadística. Ahí escogimos de Pearson también. Hipótesis específica número 3. La verificación de la hipótesis, planteamiento de la hipótesis estadística. En la hipótesis nula, no existe relación significativa entre el efecto comparativo del manejo analgésico y la predisposición del uso. La hipótesis alternativa, existe relación significativa entre el efecto comparativo del manejo analgésico y predisposición del uso. Tenemos en conclusiones. El manejo inicial del analgésico entre el tramadol y paracetamol de forma oral durante el postoperatorio de cesárea en Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2023 traerá mejoras en un 62% en las madres después del parto. La automedicación entre el tramadol y paracetamol de forma oral durante el postoperatorio de cesárea en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el 2023 no es buena, pues que se ha demostrado que muchos pacientes han fallecido por el mal uso de estos medicamentos. El nivel de conocimiento de efecto entre el tramadol y paracetamol de forma oral durante el postoperatorio de cesárea en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2023 ha mejorado notablemente en un 55% gracias a las charlas y capacitaciones hechas en las futuras madres en el hospital.
y en la predisposición en el uso entre el tramadol y paracetamol de forma oral durante posoperatorio de cesárea en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2023 es bueno para todas las madres gestantes, ya que el organismo está preparado para usar medicamentos mencionados en el presente investigación. Recomendaciones. Las capacitaciones en lo que respecta en el uso tramadol, así como el paracetamol, deben continuar, pues dando buenos resultados. La automedicación de estos medicamentos como el uso tramadol y paracetamol deben ser prohibidos en gran manera, pues atentan contra la vida de las madres gestantes. El nivel de conocimiento de efecto entre el tramadol y paracetamol es muy conocido por los médicos, obstetras y personal médico, que debe ponerse bastante nivel de conocimiento a las jóvenes que serán futuras madres para prevenir muertes innecesarias. La predisposición del uso de tramadol y paracetamol de forma oral durante el postoperatorio de cesárea debe ser incluida en una cartilla para todas las personas que están gestando. Asimismo, en dicha cartilla debe colocarse los alimentos en los que deben ingerir para no poner en riesgo sus futuros hijos que se encuentran en su vida. Tenemos también aquí una frase que me pareció interesante. Rigoberta dicho, yo creo que firmemente que el respeto a la diversidad es su pilar fundamental en la erradicación del racismo y xenofobia, la intolerancia. Esa mujer fue una mujer luchadora. Bueno, a mí me cogí este personaje porque se ve reflejado con mi persona. Y también que le han traído a la Universidad César Vallejos, también ha traído a esta mentora a sus seminarios que tiene en la universidad para que pueda dar unas charlas a los alumnos. Quiero agradecerles nuevamente por su tiempo, su atención que me han brindado y por compartir mi proyecto. Gracias, que el Eterno Dios me las bendiga y gracias por estar por toda su paciencia que ha tenido con nosotros y haber enseñado paso a paso nuestro proyecto. Eternamente agradecida. Que Dios el Eterno me la bendiga mucho. Feliz.